Me llamo Nalaya, tengo 32 años, soy de Tenerife, aunque he estado viviendo estos 2 últimos años en Nueva York. Soy una loca enamorada de la música y estoy aquí por una experiencia nueva. Llevo 8 años trabajando en Ibiza, haciendo un espectáculo en una de las discotecas más grandes del mundo. Pero sí que me gustaría poder enseñar al público diario, al público que ve la tele, que no solo soy una cantante de discoteca. ¿Y te has ido a Estados Unidos? Hace 2 años, sí. 2 años. Me he metido a estudiar en Broadway Dance Center, que es una de las escuelas más importantes en Nueva York. Y bueno, de repente dije, ¿por qué no reinventarme? De repente me di cuenta que me faltaba mucho mejorar la danza. Y he vuelto por lo de este programa, con un montón de ilusión, la verdad. Después de hacer tantas cosas, de moverte tanto, de trabajar tanto, ¿por qué has venido a La Voz? Yo tenía mucha ilusión de venir aquí y demostrar a la gente que no me conoce quién soy yo y qué es lo que puedo hacer. Mi sueño sería grabar un disco, pero mi sueño más importante sería que me conocieran aquí, me conociera más gente. Aunque no se den la vuelta, yo quiero arrasar, aunque sea en ese momento que tengo 1 minuto y medio para demostrar de dónde vengo, qué es lo que tengo, qué es lo que traigo y hasta dónde puedo llegar. Ahí está. Ahí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, guapa! Por favor, por favor. Mama told me when I was young, we all born superstars. She hold my hand and put my lipstick on, in the glass of apple dry. Nothing like who you are, 'cause you've made you perfect, baby. So hold your head up, baby, and you go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just look inside yourself. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. I do so. Come on. Say I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hide yourself in regret. I'm on the right track, baby. I was born this way. ¡Madre mía! Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Nalaya, Nalaya. ¿De dónde eres? de Tenerife. De Tenerife. No, me ha encantado, me ha puesto los pelos de punta, que es la condición sine qua non para darle a este botón. Lo demás que te pueda decir es obvio, o sea, pero me ha llegado muy dentro y entonces... Además tengo yo unas historias en Tenerife que te quiero contar. Me encantaría que te vinieras a mi equipo y pase lo que pase, felicidades por estar dentro y mucha suerte en el concurso. Muchísimas gracias. Míralo, míralo. Malú, atención, que tiene pestaña puesta. ¡Ay, ay, 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 ay! Malú. Eso está increíble. Quédate ahí tú. Para mostrar tu Maestro. fuerza de mujer. Bienvenida, te dejo con él.
Todos los trucos. Míralo, cara, mira. Todos los trucos posibles. Ya. O sea, tirando de artimañas Yo quiero aquí, ¿no? decir solamente una cosa. Para empezar, no dejes que el árbol no te deje ver el bosque. Te voy a decir por qué. Un momento, por favor, no me interrumpan, no me interrumpáis. Hay voces y voces. Con tu voz, hoy, aquí, en este programa, podemos empezar una revolución. Eso sí. Lo único que nos falta... A ver, ya. ¿no? Lo único que nos falta es que elijas el equipo adecuado Que eres y tú. no te quepa ninguna duda que el equipo adecuado para ti es el equipo de Antonio. No sé por qué. Vente conmigo. No lo dudes. No sé por qué. A ver, Sabía que ibas a decir eso. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 32. Ok, claro, muy es que joven. tienes mi edad. Quiero decir. ¿Ves? Como te Somos, diciendo. ¿Qué mes naciste? Noviembre. Y eres... Bueno, ¿Qué horóscopo? ¿Qué horóscopo Ahora eres? quieres Soy saber el Escorpio, horóscopo. soy Escorpio. Me roba el vestido. ¿Qué horóscopo es? Ya lo que... O sea, a ver, tienes mi edad. Quiero decir, yo también escuchaba Que a el árbol Alejandro. no te deje... O sea... El árbol no te deja ver el Pero bosque. escucha, todos, lee entre líneas, todos hemos escuchado a Alejandro. El bosque. ¡Todos! Eso es, bien. Ahora vuélvete a dar la vuelta y seguimos hablando. A mí me encantaría que estuvieras en mi equipo. Eres una voz femenina que necesito. Tienes muchísima fuerza, tienes un registro increíblemente amplio y además vas hacia abajo con una facilidad que para mí es de las cosas más difíciles que hay. Más que subir, es bajar y controlar abajo. Para mí es una de las cosas más difíciles que hay. Me he dado la vuelta porque tu temperamento vocal me ha fascinado. Pero cuando te he tenido enfrente, al verte, tu energía y tu actitud en el escenario, me he vuelto loca. Me encantaría que estuvieras en mi equipo, porque a mí también me gusta muchísimo el temperamento encima de un escenario. Y creo que podríamos hacer muy buen equipo. Me encantaría que estuvieras en mi equipo. ¿puedo decir una cosa? Maestro, lo respeto muchísimo, de verdad. Pero Devuélveme la vida. Pues nada, nos vemos. Nada, vámonos. ¡Hala! ¡Con Dios! ¿Tienes una soguita? No te preocupes. No, cariño. No te preocupes. No te preocupes. Estoy bien. Está fuerte. Qué pesado. No vas a liar, no. Míralo. Antonio Orozco, señoras y señores. Ah, pero muy bien. Con un pie caminando hacia el altar y el otro hacia el ring, Geniris. Desde Tenerife hasta La Voz, haciendo escala en Nueva York, Naraya. Hijo, qué buen ojo tiene, hijo. Antonio, hijo, te has llevado las mejores, Antonio, de mi arma. Que comience la batalla. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feel like always alone for days. I wonder if it shows.
world, no, I can breathe and never felt so good. 'Cause I can feel come all over me. First time that if I could, when love takes over, yeah, you know you can't deny it. When love takes over, there's something here to blind. Listen, I gotta know you feel it too. Can't you see me here? I'm not alone. It's time I've been here, looking out for you to hold my hand. It's feel like I could fall. Not long right, like I know you can. We can lose it all. When love takes over, yeah, you know you can't deny. When love takes over, yeah, there's something here tonight. Tonight, 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 tonight. Ay, Roba, qué buenísima la dos. Se me mató. Eso iba a decir. No sé aquí cómo lo habréis vivido. Atrás estábamos viéndolo en la pantalla de plasma y ha gritado todo el mundo, que hay 200 personas. Todo el mundo, ¡ah, que se cae! Artista ella, que ha pegado el tropezón y se ha levantado. Las cosas como son. ¡Grande! ¿Qué? Es que ha caído a compás. Se ha caído a compás. En realidad lo que ha hecho es esto. Claro. Ay. ¡Ale! Bueno, duelo de divas, ya lo habéis visto, Divas con mucho totales. pique entre ellas, con grandísimas voces. Si queréis decirle algo a Antonio para echarle una mano, ya sabéis, Pues un que lo tiene clásico. complicado porque Pues sí, son mejor que me vayáis diciéndome algo porque yo tengo que hablar con Pablo, porque yo no sé. mucha energía las dos y ha sido, de verdad que ha sido muy, muy espectacular la puesta en escena, así que enhorabuena a las dos, de verdad. Gracias. Normalmente las canciones un poco bailables así se consideran las más fáciles para cantarlas, pero no es así. Esa es la demostración técnica, además. Yo creo que además es muy difícil cantar ese esta tema. canción es muy difícil, Sí, la verdad. entonces muy verdaderamente difícil, muy bien. y lo habéis llevado muy bien las dos, con mucha fuerza y con mucha energía. A mí me habéis gustado mucho, la verdad. Gracias. Antonio, ¿cómo va por ahí la esquina? Bueno, ¿Qué te dice Pablo? ¿Te ha ayudado alguien o al final tienes que decidir tú solo? yo quería, bueno, primero dar la enhorabuena a las dos, ha sido impresionante. Y desde el principio hasta el final. Habéis cantado genial y la verdad es que creo que la batalla en sí no solamente estaba en las voces, sino en todo lo que ha pasado en el escenario, que han sido muchas cosas, las que habéis llevado a cabo cada una. La gente podría pensar que yo, la verdad es que Está estaba un poco nervioso, loco. está sí. nervioso. Estoy nervioso Está porque- muy nervioso, le está temblando la mano. Digo Ay. que se puede pensar cómo dos voces tan grandes se pueden enfrentar de repente, ¿no? Así en una batalla. La verdad es que he tratado de ser justo y de alguna forma poner en el escenario las dos voces parecidas, en este caso, que eran similares, ¿no? Para que estuviese igualado. Yo creo que Pablo quiere decir algo. ¡Qué malo! A ver, entonces ya. Mira, o sea, para un tío que se esconde detrás de un piano, esto es un guantazo en la cara en toda regla, ¿no? Saber cómo se mueven las dos, cómo pisotean el escenario. Y he visto una cosa curiosa. He visto nervio, pero nervio para bien, que eso es de los grandes, ¿no? Cuando uno se enervia,
pero se le pone la cara de convencer y de comerse a todo el mundo. Dicho esto, y que las dos sois impresionantes en todos los sentidos, lo más complicado se lo dejo al compañero, yo... Bueno, qué buena ayuda te ha dejar buscado. de lanzaros la pelota porque, Antonio, Vale, te voy a sí. decir una cosa. Tienes que decidir. Tengo que decidir, Jesús, lo voy a hacer. Creo que esta batalla la ha ganado Nalaya. Muchas gracias. Impresionante, ¿eh? Eres impresionante, de verdad. Estoy preparada para la próxima fase. Me gustaría poder mostrar un poquito más de mí. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a disfrutar todo el tiempo, a ver hasta dónde llego. Van a pensar que estamos majarones, porque hemos puesto dos voces tremendas juntas, pero no lo estamos. O sea, yo creo que lo más difícil de la voz es ser justo. Y lo justo es enfrentarte con alguien que tiene tus tesituras y tus fórmulas. Y yo creo que ya están muy empatadas y sencillamente había que decir por una y hemos decidido por Nalaya. Pero eso no descarta en absoluto a Generis, y es una mujer que ya está en el teatro y que va a estar toda la vida cantando, ¿no? Empezamos por el equipo de Antonio Orozco y Pablo López. Con todos ellos ocurrió en el plató que fueron capaces de emocionarme. Honestamente creo que podemos ganar. ¿Cómo vamos a pensar que no? Que lo vamos a ganar. Aquí los tienes, ¿eh? Qué preciosidad de equipo. Tienes que elegir a 3, Antonio. Después de muchas deliberaciones, deciros que la primera persona que creemos que debería estar directamente en los directos es Raquel. Impresionante, increíble. Yo esto no... Todavía no lo asimilo, todo esto. Es demasiado fuerte para mí. Maravillosa, maravillosa. Por suerte, Málaga va a tener doble representación, así que, por favor, Alba y Marta. Alba y Marta, las gemelas. A los directos también. Cuando hemos escuchado nuestro nombre ha sido como un pellizco que de emoción, y lo único que me salía era abrazarla fuerte. Anuncio el tercer artista, que va a estar en los directos, y ella es Nalaya. Estoy súper agradecida ya haber llegado hasta aquí, ya es lo más. Estáis en los directos de La Voz, felicidades. Nada, podéis salir y celebrarlo un poquito porque hay que trabajar mucho para los directos, ¿vale? Pero ya estáis en la siguiente fase de La Voz. Felicidades. Just like a protector with a point of no return. We can't go backwards and no corner have been turned. I can control it if I sink or if I swim. Cause that's just the word I've taught of me. Igual si tú o yo. Eso si no, yo merezco mucho más. Solo quiero algo de ti. If it's not what you made up, you know what I'm looking for. You were willing, but a neighbor, you keep me anymore. There's no way you'll change it, cause something will just never be mine.
es justo recibir lo que te he dado, porque yo mismo decidí. It's not different. Who is right and wrong? I've been so much more than this. If there's nothing away. Si no estás para esto, ¿cuál es lo que yo busqué? Hay cosas que no me entregarás. No es verdad, no hay más, pero está bien. ¡Ay, cuánta emoción! ¡Madre mía! Vámonos para adelante. Que te cambien el... ¡Ole! Antonio, maravilloso. Es que la canción es preciosa. Que te cambien si quieres. ¿Quieres decir algo? ¿O que te cambien el micro? Quiero dar las gracias a España. A todos, a los tres, porque... Gracias a ti. Era playback eso, ¿no, Antonio? Porque no sé. Oye, es que estoy un poco emocionado, la verdad. Bueno, que... pues... Oiga, sabrá de dónde vengo, cómo llego, con mi forma de hablar. You know it, this is not liar, and this is crazy in love. So 1, 2, 3, 4. I look inside so deep in your eyes that you know more every time. When you live from big and you let it grow. Don't you meant to 3 times in a row. Such a fun event for me to try to explain. I'm feeling in my pride as the wanna play. I still don't understand just how you look, you're doing the one stand. Got me looking so crazy right now, your love. So crazy right now. Got me looking so crazy right now, your love. So crazy right now. I'm hoping you're crazy right now, you please save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. I wanna talk to my friends so quietly. If you what you did to me, then she's not even in a body dress. If you're mad in a body, I can't express. It's the way that you know that I'm finding you. The beat in my heart keeps me right you. But I still don't understand just how you look, you're doing the one I'm scared. So please, my baby, I know myself, playing foolish. I don't do it, I've been playing myself. Baby, I'm gone. Cause you got the best of me. I'm going to make you a fool of me. You got me strong and I don't care. Sing it. Oh, so crazy, baby. It's a great right now, the lyrics coming up. ¿Quién es el favorito de los tres? ¿Quién va a seguir por deseo del público? Los espectadores de La Voz han decidido salvar Antonio José.
¡Enhorabuena! Bueno, Antonio José está en los cuartos de final, pasa a la siguiente fase del programa. Y nada, dejamos que Antonio se vaya, respire tranquilo, se vea ya el resto de la gala tranquilamente. Antonio Orozco. Aquí tienes a dos super voces, muy diferentes como hemos dicho, pero grandes, grandes las dos. Tú eliges quién sigue en el programa. Vale. Vamos a ver. Vale. ¿Puedo pedir tu opinión? ¿Puedo pedirles tu opinión? Si es muy breve y una se opinión mojan, breve, sí. por favor, ¿me podéis dar vuestra opinión brevemente? Pero Laura Pausini. ¿Que empiezo yo? El problema aquí está que estamos en una fase Claro, que ya están en la que compitiendo todo todos, lo que cantan Antonio. son buenos. Vale, perfecto. No, pero espera, yo tengo mi preferido. No, si quieres te lo esperes, digo. no esperes. Pues no esperar entonces, chao. No espero. Pero ¡ya! A las dos. ¿Qué hacemos? Antonio, tienes que decidir tú. Ya, es que Porque al final es una decisión muy complicada, la verdad, porque pues es que ya es lo que decía Laura, que estamos en un momento en el programa que cualquier decisión que uno pueda tomar pueda resultar injusta para cualquiera. Yo quiero deciros a las dos que para mí las dos tenéis un talento extraordinario y yo he estado con vosotros hasta este momento y así es, ¿no, Jesús? Así es. Así es. Me habéis encantado las dos. Y no tengo ni idea. No sé qué decidir. Pues tienes que decir o Nalaya o Ya sé Raquel. que tengo que decir. El nombre que digas. Sí, por cierto. Vale. Mientras te lo piensas 5 segundos más, ha ganado el Sevilla. ¡Bien! Yo soy el Betis, pero me alegro con el Sevilla. Pero me alegro Y con el Sevilla, ya no te que- puedo dar más tiempo, Antonio. Sobre todo porque ellas están muy nerviosas, Bueno, sí, para ellas es no, muy importante. estamos todos Digamos iguales, ya, chicas. ¿quién quieres salvar? ¿Quién quieres que siga en tu equipo? Vale. Creo que Vale, dejemos de porque le está Hables costando exclusivamente por favor. por lo que ha ocurrido esta noche en el escenario. Me voy a decidir por Raquel. Me encanta Malú. Has estado increíble. Te lo mereces todo. Sigue igual. Qué guapa estás hoy. No pasa nada. Estoy súper feliz. Estoy súper feliz. Venga, dejamos que salga Raquel. Nalaya, hasta aquí ha llegado la aventura, que es mucho. Has llegado a los directos. Yo tengo que decir que estoy súper feliz. Vale. Que estoy súper feliz, que todo lo que ha pasado después de esto ha sido todo súper positivo para mi carrera y han salido cosas maravillosas. Y las que saldrán. Y las que saldrán. Quiero darte las gracias por haber creído en mí, a Pablo, a Alicia Araque, porque tienes una profesional del carajo. Gracias.
a todos los que están fuera, que nos han tratado tan bien. Y quiero que sepáis que tenéis Nalaya para rato, ¿eh? Porque esto no para aquí, mi carrera continúa. Hombre, por favor, nadie lo duda. Y voy a dar una pequeña publicidad. Estaré todo este verano en Ibiza haciendo mi espectáculo. Y, pues yo voy a verte. Claro, en Privilege con Supermarché. Pues ya puesto, yo también. Me encantaría invitaros y muchas gracias. ¡Aplauso grande para Nalaya! ¡Grande! Qué difícil.